Buen día, grupo. El día de hoy vamos a empezar con esta serie de videos explicando lo que son las técnicas de ensamble. Nosotros estamos acostumbrados a construir maquetas pues prácticamente con un tipo de ensamble nada más, porque no es un tema muy difundido, muy conocido. En este caso, bueno, vamos a empezar por definir lo que es ensamblar como un concepto inicial a abordar o explicar. Pues ensamblar es básicamente unir dos piezas, pueden ser estas de madera, cartulina o cualquier otro tipo de material, que por medio de diferentes métodos pues se entrelacen o coincidan a manera de que se genere una sola pieza que sea rígida, ¿sí? Entonces hay varias técnicas de ensamble, obviamente dependiendo del tipo de material. Ahorita veremos estas respecto con la cartulina batería. Y bueno, algunas de estas técnicas de ensamble son tan perfectas que ni siquiera necesitamos utilizar clavos, pegamento para su unión, ya que pues una de las características principales del uso de los ensambles es que nos permiten armar y una rigidez total de la maqueta o de los elementos sin necesidad de utilizar un pegamento, ¿no? Entonces, primero, antes de abordar algún elemento o alguna maqueta que pudiéramos realizar, vamos a ver por separado, a través de varios videos, cada uno de los tipos de ensamble, ¿no? Entonces, el ensamble con el cual vamos a empezar esta serie de videos de técnicas de ensamble o los tipos de ensambles, pues es el ensamble a escuadra cubriendo la orilla, ¿sí? En este caso de ensamble a escuadra cubriendo la orilla, consiste en que vamos a hacer una ranura en forma de L, a manera que vamos a quitar una parte de una de las piezas y vamos a insertar o a colocar ahí el otro extremo de la cartulina en forma contraria para unir ambas cartulinas batería. Y este tipo de ensamble pues se utiliza por lo general para unir dos muros en una esquina. Y bueno, esto es la teoría, pasemos a la acción. Tenemos aquí dos grandes tiras de cartulina batería. Vamos a utilizar una de ellas. Vamos a generar el uso de la escala 1:50. Tenemos 5 metros aquí en escala 1:50. Vamos a generar un rectángulo de 2.5 de ancho. De ancho y 2.5 de ancho. Entonces vamos a cortar. Cómo cortar correctamente con el cúter ya es otro video dentro del canal. Colocamos únicamente en marcas. Como es un espacio pequeño, con las marcas es más que suficiente. No trazo yo línea de referencia, ángulo de 90 de la cuchilla, y voy haciendo corte sobre corte hasta que la pieza da de sí. Y ya tenemos la primera pieza. Vamos a cortar la segunda. Alineamos, ángulo de 90. Cortamos. Estas son las dos piezas que vamos a utilizar para realizar el ensamble. Y bueno, vamos a hacerlo ahora en la práctica. El espesor del batería son 10 centímetros
a escala 1 es a 50, ¿sí? En este caso. Por consecuencia, para hacer el ensamble, recordemos que el batería también tiene su derecho y su revés. Entonces, este es el derecho, que es la parte más lisa, tiene una cierta característica. A lo mejor no es tan visible a la cámara por las luces. Y del otro lado tiene otra textura un poco distinta. Y si tomamos la pieza, podemos observar también el derecho y el revés, ¿no? El revés es como un poco más áspero levemente, y la textura del derecho es mucho más agradable tanto al tacto como a la vista. Entonces, inclusive cuando compramos la placa se puede ver perfectamente el derecho y el revés. Y esto aplica pues a todos los materiales. Entonces, vamos a ubicar derecho y revés. El revés vamos a dejarlo al interior. Entonces, estas dos piezas son mi interior. Podemos también, por noción de orden al momento de construir alguna maqueta, colocar alguna marquita. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un puntito en una de las esquinas para saber que ese es el revés de mi cartulina batería, y el derecho, que es el área agradable o la textura agradable de la cartulina batería, va a quedar hacia afuera. Bueno, entonces, para hacer el ensamble a escuadra cubriendo la orilla, como les decía al inicio del video, vamos a tener que quitar una parte de esta pieza. En este caso vamos a quitar la punta. ¿Cuánto vamos a quitar? Pues ese ancho, esos 10 centímetros a escala. Vamos a marcarlos. En escala 1 es a 50. Y vamos a quitar el excedente. Pero no se quita en su totalidad. Vamos a realizar 1 y 2 cortes aproximadamente. Ustedes tantean esa fortaleza de marcar con el cúter para que sientan que estamos entrando aproximadamente a la mitad del espesor del papel. No sé si alcance a apreciarse. Aproximadamente a la mitad y a la mitad. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a generar a la mitad o un poquito más, ¿eh? Pues esto ¿de qué va a depender? Del efecto que queramos llevar a cabo en esa arista. Vamos a hacerlo un poquito más de la mitad, aprovechando que la de abajo está como un poquito maltratada, entonces está más abierta. Entonces un poquito más de la mitad sería nuestra área. En la parte superior a lo mejor tenemos que dar un poquito más de corte. Entonces alineamos y volvemos a hacer presión. ¿Sienten? Y ahora sí nos vamos con el cúter, metemos la cuchilla suavemente y vamos bajando. ¿Sí? De esta forma, suavemente, porque podemos cortarnos obviamente. Y lo demás es quitar el excedente, ¿no? Ya lo tenemos de este lado. Colocamos la cuchilla del cúter y simplemente, bueno, aquí va a hacer falta un poquito rayar más. Ya se dio ahí un poquito el material y ya está saliendo solito. Entonces marcamos nuevamente y sale la pieza, ¿sí? Entonces vemos que por ahí queda un poco. Con el cúter ajustamos. ¿Sí? Y lo vamos limpiando. Aquí quedó una poca más. Limpiamos. Entonces
tenemos el espesor. Si por ejemplo tenemos el espesor más delgado acá y se abrió, podemos meter el cúter y sacar otra pequeña capa de. Si no, pues con esto es suficiente y es necesario para efectos del ejemplo, ¿sí? Puede que los primeros no nos queden tan exactos porque las fibras del papel de repente varían en su consistencia. Entonces, con esto no se nos olvide cuál era el derecho y el revés. Acá tenemos esto es interior y alineamos y va a quedar de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a colocar resistol, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad idónea de resistol a colocar en los elementos? Hay dos técnicas. La primera, bueno, pues es utilizar directamente del envase el resistol que vayamos a utilizar. Esa es la forma pues más idónea de trabajar, ¿no? También podemos aplicarla por medio de una jeringa. Esta jeringa pues nos va a permitir trabajar un poquito más a gusto. Pero sí hay que estar lavando continuamente esa jeringa para evitar que se tape. Ahí viene, entonces, en vez, como esta es una esquina que vamos a aplicarlo en el contrario. Si observamos que posiblemente se nos haya pasado un poquito la cantidad de, podemos tomar una parte y distribuirla más uniformemente. Siempre es lo mismo que en el dibujo, hay que trabajar de menos a más. Entonces, por ejemplo, yo estoy quitando el excedente. ¿Por qué? Porque cuando hagamos presión en la figura existe el riesgo de que bote el excedente de resistol. Entonces, si yo quito un poco, con los dedos, igual tener un poco de papel sanitario a la mano o un Kleenex para limpiarnos los excedentes, o una franelita que puedan utilizar también para limpiarse. Es muy útil y práctico. Colocamos, puede ser acostado o de pie la figura, y colocamos. Hacemos presión un momento. Salen por ahí algunas gotas de resistol. Ahorita las limpiamos. Es importante que la pieza tenga perpendicularidad. Podemos colocar la escuadra por dentro para ver que en efecto haya quedado bien. Este excedente, con un pedazo de papel, suavemente y barriendo de adentro hacia afuera y girando el papel para que no manche. Si yo lo hago al contrario, pues estoy ensuciando el papel y va a quedar lamparoso o pañoso el detalle. Veo que a lo mejor puedo yo volver a hacer presión, a ver si sale un poquitito más. Giro el papel con el que limpié para que no ensuciar más bien, y puedo volver a hacer
el barrido de limpieza de adentro hacia afuera. Y bueno, ha quedado en este video plasmado el ensamble a escuadra cubriendo la orilla. Entonces, a escuadra cubriendo la orilla ha sido la técnica de ensamble que hemos visto el día de hoy. Espero alcance a apreciarse en el video la calidad, la arista que estamos percibiendo, ¿sí? Y bueno, entonces con esto concluimos nuestro video del día de hoy. Técnica de ensamble número 1, a escuadra cubriendo la orilla. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.